Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje en el área de matemática. El concepto que abordaremos en el día de hoy se trata de ecuaciones exponenciales y como siempre lo hacemos, comencemos por la definición del concepto. Una ecuación va a ser exponencial cuando justamente la incógnita se encuentre en el exponente de nuestra expresión. Observen, acá tenemos 4 ejemplos completamente diferentes. Tenemos desde expresiones cuadráticas a expresiones sencillas, pero no dejan de ser ecuaciones. Entonces, nuestro objetivo es hallar ese valor de x que verifica nuestra igualdad. Ahora, ¿cuál es la importancia o dónde radica la importancia de estos conceptos? En matemáticas son extremadamente utilizados, pero también en otras áreas, como puede ser en las ciencias sociales, la datación de restos fósiles y en el área de contabilidad con el interés compuesto. Observan las estructuras de estas dos expresiones, ambas son expresiones relacionadas con las ecuaciones exponenciales. ¿Cómo se resuelven? Principalmente vamos a tener que tener en cuenta las propiedades de las potencias de igual base. Esa va a ser nuestra base, 5 propiedades que las vamos a tener que tener sumamente presentes. Pero como pudieron observar, la estructura varía y también el método de resolución puede ser diferente. Teníamos 5 propiedades, acabamos de mencionar, ¿sí? La primera, si tenemos una multiplicación y las bases son iguales, los exponentes se suman. La segunda, si tenemos una división, los exponentes se restan. Observen especialmente el ejemplo que se tomó para la división. Tenemos un 2 y un 6 como exponentes y al hacer la diferencia obtenemos menos 4. Acá deseo destacar algo que seguramente ya lo sabés, pero lo vamos a tener que tener presente, que al encontrar un número negativo en un exponente, lo que hace es invertir la expresión y seguirla elevando al número indicado. 3 propiedades más y son las últimas. Lo que llamamos potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Otras dos cuestiones que son también propiedades de las potencias, y es que todo número elevado a la 0 da 1. Ahí tenemos escrito la salvedad que esa base tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a la 0 sabemos que es una indeterminación y no tiene solución. Y todo número elevado a la 1 da el mismo número. Con esas propiedades tranquilamente podemos comenzar a resolver las expresiones como las que teníamos indicadas. Por eso, vamos a comenzar con algo sencillo. Observen, tenemos un 1, ¿sí? Entonces, nosotros acabamos de mencionar una propiedad que decía que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, por conveniencia, a nosotros nos conviene elegir el número 5. ¿Por qué el número 5? Porque si ustedes observan a la izquierda, nosotros tenemos el 5 elevado a una expresión. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales porque en el medio hay una igualdad. Podemos plantear esta ecuación lineal que tenemos en pantalla, simplemente despejar y obtener nuestra solución. Este caso es diferente, porque ahora no tenemos un 0, no tenemos un 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 4? Lo vamos a factorizar. 4 es igual a 2 al cuadrado. Observen que la expresión sigue siendo similar a la del ejercicio anterior. Obtuvimos las bases iguales, entonces podemos igualar los exponentes. Despejando nuestra ecuación, obtenemos la solución, que en este caso es 3 medios. Un poco más complejo, 25. 25 es 5 al cuadrado, pero ahora está en el denominador de nuestra expresión. Recuerden que cuando vimos las propiedades de las potencias mencionamos qué pasaba con ese número negativo. Entonces, el 1 sobre 25 avos lo podemos escribir como 5 a la menos 2. Las bases son iguales, nuevamente, entonces podemos igualar, encontrando nuestra solución. ¿Cuál es el detalle a tener en cuenta? Nosotros necesitamos que las bases sean iguales. Ese es nuestro objetivo en esta clase de ejercicios. Pero acá tenemos algo completamente distinto. Recuerden que
Ustedes ya a esta altura están avanzados en sus estudios en matemática, entonces todos los contenidos que han abordado a lo largo de su secundaria o sus estudios han logrado que ustedes tengan un bagaje de contenidos que tal vez está latente y no recuerdan bien. Acuérdense la factorización en números primos. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar además de las potencias. El 32 expresado en números primos es 2 a la quinta. El 16 es 2 a la cuarta. Entonces, si ambos valores los ubicamos en nuestra expresión, observen que tenemos una potencia de potencia. Entonces, acá entra en juego esa propiedad que decía que los exponentes se van a multiplicar, obteniendo esta nueva expresión. Las bases son iguales, igualamos los exponentes encontrando la solución, ¿sí? Detalles a tener en cuenta entonces: las propiedades de las potencias, el concepto de factorización, sumamente importante, hasta ahora lo estamos viendo. Estructura completamente distinta, ahora podemos seguir factorizando, pero piénsanlo desde una ecuación ordinaria. A nosotros nos conviene agrupar los términos semejantes, donde los números se pueden agrupar con números. Entonces, el 32 es 2 a la quinta, el 8 es 2 al cubo. Está dividiendo el 2 a la quinta, podemos despejar y expresarlo como una multiplicación. Las bases son iguales, sumamos los exponentes. ¿Con qué nos encontramos? Con que las bases son iguales. Va a parecer un disco rayado, pero bueno, es lo que habitualmente va a suceder en este tipo de expresiones. Observen el desarrollo, encontramos nuestra solución que estábamos buscando. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Sí? A ver, pensemos. El 5 está restando, lo podemos expresar en suma y obtenemos un 1. Y nosotros habíamos dicho que hay una propiedad, que todo número elevado a la 0 da 1. Por conveniencia elegimos el número 7. Entonces, bases iguales, exponentes iguales, encontramos nuestra solución. ¿Cómo hacemos para saber si efectivamente es nuestra solución? Vamos a reemplazar el valor en la x y vamos a ver si de ambos miembros de la igualdad obtenemos lo mismo, ¿sí? Ejercicio completamente distinto. Tenemos en el exponente una expresión cuadrática y tenemos igualado a la 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Bases iguales, podemos igualar los exponentes. Estamos en presencia de una expresión cuadrática. Para poder calcular los valores que verifican esto, teníamos que aplicar la fórmula resolvente. ¿Sí? Yo no voy a hacer todos los pasos porque sería demasiado pesado el video para hacerlo. Pero esa sería la expresión base. Encontramos los dos valores que verifican la igualdad y ambos son la solución de nuestra ecuación. ¿Por qué hago tanto hincapié en la solución? Porque más adelante seguramente vamos a comenzar a trabajar las expresiones logarítmicas o las ecuaciones logarítmicas y no siempre los valores que encontremos van a ser solución, ¿sí? Ahora, seguimos dentro de las cuadráticas, pero ahora nos encontramos con una expresión diferente. No está igualada a 0, no está igualada a 1, sino a un número. Ya a esta altura seguramente estás pensando, lo factorizo. Y sí, efectivamente hay que factorizar. Ese 16 es 4 al cuadrado, bases iguales, igualamos los exponentes. Importantísimo, solamente es válida la resolvente cuando esté igualada a 0. Entonces ese 2 lo debemos despejar. Ahora sí podemos calcular nuestra expresión hallando los valores y la solución que necesitamos. Me despido con una frase de Napoleón, como habitualmente lo hacemos: no hay distancia que no se pueda recorrer ni meta que no se pueda alcanzar. Los espero en mi blog si así lo desean o déjenme los comentarios en este espacio. Desde ya, muchas gracias, saludos.